¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast Hablemos de Atotonilco, y hoy es una edición súper especial, muy bonita para todos los que aquí nacimos, los que aquí crecimos, porque entonces vamos a hablar justo de eso, de dónde nacen nuestras raíces, cuál es nuestra historia. Y Memo, platícanos quién nos acompaña el día de hoy, que definitivamente es el experto en el tema. Exactamente, Chivo, así como tú lo comentas, este año cumplimos 496 años de la fundación hispánica de nuestro municipio, y como Chivo ya lo dijo, creo que tenemos a una persona muy experta en el tema, historiador, cronista y especialista sobre todo en la historia de nuestro municipio. Así que es para mí todo un honor presentar al señor Felipe González Orozco. ¿Cómo está, señor Felipe? Muy amable, gracias por todos los adjetivos inmerecidos. Soy solamente una persona que quiere a Atotonilco y que me intereso en las cosas de Atotonilco. Como bien decía Chío, el amor a Atotonilco es lo que nos mueve y nos hace preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y entonces ese amor es lo que nos mueve para estar aquí. Soy solamente un narrador de leyendas. Gracias por estar aquí, don Felipe. ¿Cómo nace Atotonilco el Alto, don Felipe? Bueno, tenemos que acordarnos, ahorita bien lo decías, de 496 años de la Fundación Hispánica, porque es cuando viene Nuño Guzmán de Beltrán, pasa por aquí en su búsqueda de nuevos territorios, ya conquistó Ayo, se vienen y encuentran un caserío en Atotonilco y dicen, aquí es una oportunidad enorme para el desarrollo, y solicitan al rey en 1530, el 15 de junio, la solicitud para fundar el pueblo de San Miguel de Atotonilco el Alto. ¿Por qué San Miguel? Por la devoción al arcángel San Miguel. Y entonces eso es lo que se nos va dando la oportunidad del crecimiento desde 1530. Yo no sabía que se llamaba primero San Miguel de Atotonilco el Alto. Sí. Entonces, ¿es por eso que de ahí viene la parroquia? Sí, claro. En el caso de Ayotlán, cuando pasaron por ahí, fue San Agustín de Ayo el Chico. ¿Y por qué Atotonilco el Alto? Porque ya había otros Atotonilco, como estuvo Atotonilco el Grande, donde pasó Miguel Hidalgo. O sea, mucha gente piensa que somos el mismo Atotonilco, y no, cada uno tiene sus diferentes características y sus diferentes actividades. Entonces, para nosotros, San Miguel, porque hay muchas leyendas al respecto de cómo en la época del Mistón, parece, llegaron y había una rebelión y le piden a San Miguel que los salve porque eran muy poquitos. Contra todo, imagínate los tambores y todos los que venían bajando, no tuvieron más que poner, y llega como si fuera una gran tormenta de granizo y toma la forma de San Miguel, y con su espada lanza centellas y los indios salen desfavorecidos, y entonces le juraron que a partir de ahí se llamaría San Miguel de Atotonilco el Alto. Don Felipe, ¿pero eso es el nombre oficial o después cambió ya a Atotonilco el Alto? El nombre oficial se va dando en diferentes épocas. Como nace San Miguel de Atotonilco el Alto. Recuerda que después, en 1823, ya con la Constitución de Jalisco, pues ya venían las ideas laicas, y entonces no podían tener el nombre del santo. Y entonces ya lo pusieron como Atotonilco el Alto. Porque Atotonilco siempre ha tenido la característica de cosmopolita y de liberal. Felipe, ¿cuáles fueron esos momentos históricos pues que le dieron identidad aquí a nuestro municipio? Esos momentos que para ti y todo lo que has leído y estudiado han sido los que realmente le impulsaron a este desarrollo aquí a Atotonilco. Bueno, podríamos hablar de muchos, pero bueno, vuelve a ser ahí. Nosotros vemos todas las leyendas y el formato de que se da el acta de constitución de nuestro pueblo, firmado por Nuño Guzmán, pero en realidad hay que acordarnos que en esas épocas lo hacían a nombre de. Y ves al rey Carlos I de España, V de Alemania, que firma que Atotonilco fue formado. Entonces, para nosotros lo básico es el 15 de junio de 1530, y a partir de ahí se desprende de cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a tener nuestro templo, que por cierto el templo de San Miguel en ese momento es donde hoy tenemos el Jardín Hidalgo. Era un templo de paja y de piedra, y fue avanzando.
Y al final, ahora sí que el chido de la película era Nuño de Guzmán, fue el que vino a darle como esta estructura a la iniciación del municipio. Sí, como la parte fundamental, porque fue el creador de la Nueva Galicia. Nosotros fuimos de la Nueva Galicia. Si nos vamos un poquito para atrás, con lo prehispánico, que eso es otro elemento. Ay, es que está bien difícil. Es otro elemento, sí, con lo de la princesa Tzincintli y ahí Tanhuantzán II. Nosotros tendríamos entonces nuestra primera capital purépecha es Tzintzuntzan. Todas nuestras raíces con Tzintzuntzan. En la época ya de los encomenderos, Querétaro, y posteriormente por lo eclesiástico Valladolid, Morelia, posteriormente Guadalajara y luego San Juan de los Lagos. Y ya como capital oficial, pues Jalisco, Guadalajara, ya como parte fundamental del estado de Jalisco. Entonces, para nosotros ha tenido esos alcances y esas cosas maravillosas que las historias se van entretejiendo y nos van diciendo muchas cosas y muchos detallitos, pero hay que acordarnos que la historia, mi querido Chío, Memo, al final es lo cotidiano. Nosotros a veces buscamos recovecos en a ver si encontramos un libro y que nos diga lo que muchas veces no está escrito, pero lo que sí te platica es la voluntad de la gente, el gusto por la gente. Como bien lo decía Liliana el día de la celebración de los 496, fue cómo se organizaron con su trabajo, con sus familias, con el deseo de hacer productiva esta zona. Don Felipe, cuando hablamos de Fundación Hispánica, ¿a qué nos referimos exactamente? Sí, es que en aquel tiempo debemos recordar que eran señoríos los indios. Es toda una historia porque Calzoncin, el rey de Michoacán de los purépechas, de repente es asediado por sus propios hijos, afortunadamente queda vivo y van y busca el refugio con sus sobrinos. Y le dice a Tanhuantzán II y a otro de sus hermanos que si le ayudan a rescatar, él les divide el reino. Y entonces aceptan, desaparecen ya los hijos del Calzoncin y Tanhuantzán II, que fue el que en ese momento el padre de Tzincintli, tenían aquí, porque él había prometido que si Tzincintli se sanaba, entonces, gracias al milagro de la salud de la princesa Tzincintli, del milagro, es que se funda el pueblo. ¿Eso sí es una leyenda o eso sí es milagro, como el milagro de estar hoy aquí? Pero a ver, ¿eso es históricamente real o estamos hablando de una leyenda? Todas son leyendas. Ok. Y las leyendas hay que recordar que son inverosímiles, pero vienen en dos partes. Recordar que vienen en dos partes. Una, la preventiva, que es como la Llorona y es como la Cueva de Rentería, porque ¿quién cuidaba a los niños? Entonces había que asustarlos. Y entonces tú contabas leyendas como nosotros en nuestra época, el Coco y una serie de cosas, el Ropavejero. Y las otras leyendas son las ilustrativas, que son las que te marcan un momento y una historia de cómo se fundaron las cosas, como la sanación de la princesa Tzincintli. En honor a la verdad, esa misma idea la encuentras en San José de Gracia, Michoacán, con alguien que nosotros tenemos aquí un recuerdo, con la princesa Heréndira. Lo mismo pasó. Lo mismo pasó. Y entonces nosotros tenemos aquí en la Quinta Heréndira, tenemos todavía el recuerdo y los que nos tocó conocer al final en la finca inicial, pues veías los símbolos purépechas más reconocidos y las columnas y todo. Entonces se van dando en ese sentido de nosotros tener un sentido de pertenencia. Sí. Porque la historia, como la vemos en los libros, ves la página, le das la vuelta y ya pasaron 100 años. Y a veces te quedas con muchas dudas. Pero no hay que quedarnos con las dudas. ¿Las dudas cuáles son? ¿Qué pasó en el Inter? ¿Qué pasó en el Inter? Que las familias se unieron con intereses comunes, con una idea de productividad, con una idea de desarrollo, con una idea de prosperidad. Y nosotros para Totonilco y el Alto, la Fundación Hispánica nos trajo beneficios, nos trajo comunión entre la sociedad. A ver, entonces, retomando la pregunta de Memo, ya para aclarar ese punto,
La hispánica es justo esta leyenda de Cincintli que se sanó y tal. No, esa es la fundación prehispánica. La fundación hispánica es el acta donde Carlos I de España y V de Alemania, de junio de 1530, esa es lo que marca la fundación, donde dice, estos territorios son ahora. Es como cuando tú firmas una escritura de una casa. Era de una persona distinta y a partir de ahí ya es tuya. Entonces, en ese sentido, el acta de Carlos I de España y V de Alemania, que era lo mismo, por eso tenemos la K en... Justamente eso le iba a preguntar, entonces de eso viene también de los reyes. Del rey Carlos. La K y la corona. Sí, nuestro sentido de dónde provenimos. Ya. Y entonces la K era el símbolo de Carlos y era la presencia de Alemania en España en ese momento. O sea, eran los reinos, hacían alianzas y tenían esa oportunidad, ¿verdad? Y entonces la corona pues significa la fuerza del rey. Nosotros ahorita tenemos la presidencia, pero en realidad es como el castillo que nos da cobijo y que nos protege. Y entonces para nosotros la presidencia nos da cobijo y nos protege. Como si fuera el castillo en esa época. Nuestro como si fuera nuestro reino. Ya. Entonces es el simbolismo. Y está en la ollita, pero ya son los mecanismos. ¿Sí vivió alguien ahí o no? ¿En dónde? O sea, lo que ahorita conocemos como la presidencia. Era la casa ejidal, se le llamaba así. Era muy pequeña y casi hasta la mitad de la calle tenía portales, porque era otra de las cosas. En la medida que fue avanzando la presencia de los hispanos, de los españoles aquí, fueron teniendo normas. Y ya el rey Carlos III en 1573 hace todo un formato, en el 115, una ordenanza real, en el 115, y establece que en la fundación de los pueblos, en el Nuevo Mundo, tenían que estar cada uno a 28 kilómetros, que era lo que recorrían los arrieros en un día. Los pueblos tenían que tener 2 plazas, una la plaza de armas y la otra la plaza del comercio. Y tenían que tener portales alrededor para que los viajeros se resguardaran del agua y del frío. Y entonces era la evolución de los pueblos. Nosotros aquí en Atotonilco lamentablemente perdimos los portales porque se dio el comentario en que iba a pasar la carretera México-Guadalajara. Y fue bien curioso, las autoridades municipales se adelantan porque era la creencia que la carretera tenía que pasar por las plazas de los pueblos. Entonces aquí se adelantaron. O sea, ¿tenía que atravesar el centro? Sí, y entonces tumbaron los portales. Si ustedes se fijan o han escuchado de cómo venían las carreteras de México a Guadalajara, todas pasaban por las plazas, excepto Atotonilco y Tototlán. En todos los demás pasaba. De hecho, y entonces, en Ayo sigues pasando por ahí. O sea, por la plaza. Y era la idea de promover el desarrollo de los pueblos. Entonces tú al pasar, entonces era la riqueza de lo que se venía dando. Y aquí nuestras calles eran muy estrechas, de tal manera que cuando llega el ingeniero, dice, no, pues es imposible, ¿cómo voy a venir por la calle Porfirio Díaz, dar la vueltita en la calle Allende y luego pasar un puente súper precipitado que va hacia la calle Juárez y luego llegar? Y hay algunas fotografías donde tú ves por la calle Juárez de oriente a poniente y ves lo que era el portal, no alcanzas a ver la si calle. ahorita el ingeniero viviera y viera el trafical, se va para atrás. Y entonces dice, no podemos. Pero Atotonilco perdió los portales. ¿Y hay fotos? Sí, claro. ¿De esos hay portales? muchos, sí. Y lo puedes ver en en diferentes partes. Hasta nuestro amigo el Chato en la casona, en la casa del Chato. Sí. Tómense un chatazo o algo que nos representa. Ahorita mismo vamos por uno. Y hay algunas fotografías donde se alcanza a notar. Los portales. Y hay algunos historiadores como Jesús Esquivel y algunos otros que han estado subiendo fotografías que se encuentran viejas, o de Jesús Esquivel, que estuvo a cargo del archivo municipal, y van apareciendo muchos detalles del Atotonilco viejo, del Atotonilco que ellos le llaman colonial, cuando en realidad éramos un virreinato. Nosotros siempre debimos haber sido en la época virreinal.
que es distinto a cuando es la colonia. La colonia paga muchos impuestos y el virreinato no, el virreinato compacta. Es como si ahorita habláramos de una política federalista. Entonces le daba toda la oportunidad de crecimiento y por eso la Nueva España tuvo ese crecimiento. Aunque mucha gente dice, nos robaron y se llevaron el oro. No, no tienen ni idea de lo que dicen. Porque no hubiéramos tenido las ciudades de los palacios, no hubiéramos tenido tantas cosas que se hicieron aquí si no hubiera sido con ese contexto. Don Felipe, y bueno, ya nos platicó por qué la K, por qué la corona y por qué la ollita. Bueno, la ollita viene el antecedente de un simbolismo prehispánico que prácticamente se convierte en español por lo siguiente. Después de la fundación buscan un símbolo que nos represente y piensan en la ollita. La ollita es recordar que Atotonilco simboliza el lugar de agua caliente. Sí. Y entonces, ¿cómo voy a representar el agua caliente? Y se fueron por lo más simple, porque en lo simple está la belleza, y vieron una ollita para los frijoles y vieron cómo hervía y el vapor se notaba. Okay. Entonces, la alegoría que tiene arriba o la guirnalda que tiene arriba simboliza el vapor de agua. Okay. Y está sostenida en 3 tenamastes, que significan los indios, significan los españoles, y los mestizos, donde todos cabemos en el mismo barro. Ese es un buen dato. Yo pensé que nomás eran unas piedritas ahí. Y eso es el simbolismo de por qué estamos unidos, por qué todos aquí en Atotonilco podemos caber y por qué todos en Atotonilco tienen todas las puertas abiertas para quienes vienen con buenas intenciones a trabajar y hacer progresar a la sociedad. Oye, Felipe, y de los municipios con más antigüedad aquí a la redonda, ¿no? Atotonilco. Bueno. ¿O no? No, nosotros dependíamos de Ayotlán. ¿Ayotlán es primero? Sí. ¿Tiene más años? Sí, y tiene un pasado prehispánico todavía mucho más grande. Okay. Mientras nosotros aquí éramos un puñado de indios, allá ya eran ciudades de 20, 25 mil habitantes. Okay. Ha sido algo, y luego cuando llegan ya los españoles, y después los agustinos, por eso se llama San Agustín de Ayo el Chico, ellos era Jocotepec, que era su centro, y venían como priorato, que al final es un curato, a Ayotlán, y nosotros como parroquia, nosotros dependíamos de Ayotlán, pero también de Degollado y Jesús María. En esa época Degollado se llamaba Los Encinos, Jesús María se llamaba Rincón de Viudas, Arandas no existía, pero todo su territorio era parte de Pero sí somos de todos modos uno de los municipios más longevos, ¿no? De Guadalajara sí somos más viejos, ¿no? Ya, o sea, si lo vamos a ver, ahora sí, entremos en lo hispánico, pues sí, porque hay que recordar que cuando Nuño de Guzmán tiene los problemas en la Ciudad de México con Hernán Cortés, logra cruzar el río Lerma, se viene conquistando lo que él ya buscaba, tener su propio virreinato. Él ya no aceptaba al virreinato de la Nueva España y quería tener su propio virreinato, entonces todos los pueblos. Entonces, imagínate de una manera lógica cómo venía del oriente conquistando pueblos. Entonces, nosotros somos, en lo hispánico, sí somos los más viejos. Ok, interesante. Felipe, ¿qué hombres y mujeres, digo, ya hablamos de Nuño de Guzmán y tal, pero en estos 500 años, para ti, ¿quiénes han sido las figuras más ¿representativas? Representativas o, no quiero decir importantes, pero sí que hayan influido mucho en el desarrollo. Que quedan en la historia. Ajá, que hayan quedado en la historia en estos 500 años. Bueno, la verdad hombres, mujeres. La verdad es que debió haber habido muchísimas. Nosotros en Atotonilco, y ustedes se fijan, y lo traemos de tradición, hay un momento de siempre donde los grandes negocios de Atotonilco son dirigidos por mujeres. Farmacias, empresas, todo. O sea, las mujeres siempre ha sido muy, muy fuerte. Pero pasaba algo muy bonito en la educación. Madre Luisita, cuando llega a Totonilco para el primer colegio, en aquella época, Chío, Memo, se estudiaba nada más hasta 4º grado. Si tú querías estudiar más, tenías que irte a La Barca o a Guadalajara. ¿Hasta qué tiempo? O sea,
Ahí más y o menos entonces ¿en qué tiempo? En 1906 marca una historia, porque en 1906, cuando abre el colegio, ya es un maestro para cada uno de los grados, con inglés, francés y música de obligación. Entonces ella quería que en Atotonilco aprendieran todo lo que necesitaban para irse a trabajar a cualquier lado del mundo. Entonces ella marcó un espacio. Lamentablemente, eso es en 1906. En 1914 empieza la persecución religiosa, aunque el lado armado fue hasta 1926, pero en el 14 ya los obligan a los seminarios a cerrar sus puertas y ella se tuvo que ir. Entonces perdimos una gran oportunidad, pero ahí quedó. Y quedó junto a ella alguien que siempre la seguía, Guadalupe Escoto. Y entonces María Guadalupe Escoto. ¿Eran contemporáneas? Ella era un poquito más chica, pero sí, en su momento sí. Y ella, tenemos que aplaudirla también porque fue la primera maestra que la Normal la reconoció. Entonces eso es también muy valioso. Y luego conoce a don Margarito Ramírez cuando es gobernador y se convierte en institutriz de sus hijos. Y eso le dio, cuando regresa a Totonilco, también regresa a fundar escuelas. Ya con mucha palanca. Y conoce a 3 grandes personas en la vida de Atotonilco que poco conocemos, tanto en la cultura, en la educación y en el deporte. Conoce a don Luis Hernández, a don Francisco Hernández y a Rosendo Razo. Y ellos 3 los vas a ver en la historia de cada una de las escuelas, de los Sabinos, de la preparatoria, y los vas a ver participando muy activamente. Y ellos era como su punto de apoyo. Gracias a ella tuvimos la secundaria federal, gracias a ella tuvimos la primer preparatoria, la preparatoria de Obregón, que después se convierte en la preparatoria regional. Pero todo era la participación, porque ella deseaba, venía con descendencia inglesa, deseaba que la gente fuera muy correcta, que la gente fuera educada, que la gente conociera lo que son las artes y las bellas artes. Porque últimamente, bueno, somos muy dados a las artesanías, pero nos hemos olvidado de la promoción de las bellas artes. Y ella, cuando veía un cuadro, te decía la técnica que tenía, te hablaban, escuchaban una pieza musical y sabía quién la estaba tocando y quién la había compuesto. O sea, era una sociedad como la que hoy, con la música moderna, nuestros amigos saben perfectamente quién la está tocando y cómo la están tocando. Pero son los avances y no es que sea mala música. No, cada quien va teniendo su época. Entonces, cada quien va contribuyendo. Pero ellas sí marcaron un hito en la educación. En la industria, pues lógicamente la llegada de la industria tequilera a Totonilco, pues don José González González trae la primer fábrica y de ahí se desprenden las ¿Papá grandes... de don Julio o no? Tío. El papá de don Julio había muerto y trabajan con su tío y empiezan a desarrollar. Lo mismo le sucede a don Nacho Siete Leguas y van creando y después ya tienen sus propias, bendito Dios, tienen sus propias fábricas y se fue dando en un sentido muy práctico y entonces trajo una revolución industrial. Pero ya antes, recordar la llegada del tren. Exactamente, que fue un parteaguas para Totonilco. Y la llegada del tren, hay un nombre que nosotros le pusimos la calle en su honor, pero lamentablemente es la calle más chiquita y la más estrecha. Florencio Luna. Sin Florencio Luna nosotros nunca hubiéramos tenido el ferrocarril. Florencio Luna es quien, su habitación está, lo que hoy es el portal de el Hotel Portal, ahí era, y lo ven cuando todavía era la Plaza del Comercio, en un lugar también aquí donde se venden limitas, tienen unas fotografías donde se alcanza a ver la plazoleta, la Plaza Juárez, con el símbolo de Juárez, y atrás, en el fondo, se ve lo que era la casa de don Florencio Luna. Y don Florencio Luna era un gran productor de hortaliza y productor de lima y de naranja en ese momento. Oriundo de aquí. Oriundo de aquí. Y él, cuando se da lo del ferrocarril México-Guadalajara, allá en La Barca, la gente ponía hasta 10,000 pesos de colaboración. Hasta 10,000 pesos. Pero don Florencio Luna era tanta su necesidad de sacar sus productos que puso 100,000 pesos.
Fíjense la diferencia de lo que es un hombre con una visión y lo que necesitaba él, pero en realidad lo que compartió. Y luego ya se da con el general Ahumada, el gobernador de Jalisco, que pueda venir el ramal de Ocotlán a Totonilco, exclusivo para Totonilco, no hay nada que te indique que va a ser para otra parte, y entonces era para darle ese progreso a Totonilco. Y a Totonilco en aquella época, como Vergel de Jalisco, que quería decir un jardín de Jalisco, era visitado por la gente, los intelectuales de Guadalajara, como venir de vacaciones, ir a Tapalpa o Mazamitla. Y ahí, ¿quiénes venían? Venía don José Guadalupe Zuno, reunidos en el Centro Bohemio, es una gran fraternidad que tiene mucho que ver con la cultura, con la creación de la Universidad de Guadalajara, con todos ellos. Venía José Rolón, pero por supuesto también venía el doctor Juan José Espinosa Guevara. Entonces esa canción de Atotonilco que todos escuchamos y que la canción puede tener algún símbolo, pero la melodía es riquísima, que igual suena con un tamborazo que con la orquesta sinfónica o con cualquier género musical, tiene esa particularidad de escucharse muy bien. Entonces, ahí es la muestra de que todavía su familia vive aquí y que es Atotonilco. Porque recordemos, Atotonilco es lugar de agua caliente. Imagínense ustedes, Chío, Memo, ¿cuántos lugares de agua caliente hay en la República que se llaman Atotonilco? Pero esta canción de Atotonilco es para nuestro Atotonilco, el alto que nos sentimos y que lo debemos estar diciendo. Porque y mucha que aparte gente... vas a un montón de lados y ni siquiera te imaginas que el mariachi que está tocando... Todos los mariachis se la saben. Y la pides y la se tocas. la saben. Sí. Bueno, llegó a Juan Gabriel, pues. Sí, se la ¿No? saben. Sí, es impresionante esa canción. Hubo un encore de la Orquesta Sinfónica de Londres y fue a Totonilco. O sea, te quedas tú sorprendido del alcance y luego cómo participó esa canción en la época de oro del cine mexicano. Y entonces, pero es nuestro Totonilco, cómo le daba brinquitos el corazón cuando venía llegando a la estación y entonces te llena de energía y te llena pues de mucho orgullo. Oye, Felipe, yo te tengo una pregunta. Nos has platicado ya sobre muchos personajes que han sido piezas importantes en nuestra historia. Y el hecho de que tengamos en este momento la primera mujer presidente de Atotonilco, como historiador, ¿qué opinión te merece? No, es que es grandísimo, es que fíjate, es un parteaguas. A mí me llena de orgullo porque pues lo hemos visto cómo va creciendo o lo que platicábamos de los sucesos y a las mujeres como su sensibilidad, su amor por Atoto, sus programas, que eso significa el amor por Atotonilco, el Atotonilco limpio, es el amor que tú tienes por tu familia. Y entonces por tu casa. Por tu casa, entonces al final todos los proyectos y los programas, cuando lo llevas, cuando tienes ese sentimiento, cuando llevas esa convicción, cuando tiene un equipo que le está ayudando y colaborando, pues nos deja sorprendidos y dices, caray, a Totonilco ya necesitaba una mujer desde hace mucho, pero afortunadamente le tocó a ella y lo está haciendo muy bien. A mí me encanta, le escucho sus mensajes, es ella misma. Sí. No es un concurso de oratoria, no tenemos por ella. qué ir a escuchar que nos hablen del pasado y que nos hablen de Romeo y Julieta. Ese romanticismo queda para otra parte. Y entonces hoy, cuando lo ves diciéndote lo que Atotonilco necesita, lo que ella se compromete por Atotonilco, pues Chío, la verdad a mí me tiene sorprendido y esto pues va a pasar a la historia. Y aparte que sabemos todos de antemano que es meramente justo por el amor que le tiene. Una amiga al inicio de toda esta gestión le dijo, y cuando la veía tocando puertas y que ya iba y que ya venía, le decía, y como, ¿por qué no estás tomándote un café abajo de la Torre Eiffel? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿tú por qué? Decía, pues porque tengo ganas de hacer algo por Atotonilco. Por amor. Sí. Exactamente, es meramente por amor. Sí, y cuando la vimos crecer, hay un suceso, se los comparto, si me lo permite, Claro. de cómo desde la secundaria agarraba el plumón y era como el micrófono y tenía a la gente. Ya se le y iba tenía dando el desde liderazgo. primaria. Y entonces ese liderazgo
es lo que vamos viendo, cómo está impulsando, cómo va decidiendo, cómo la gente le tiene toda la confianza y ella, sobre todo, ella se tiene la confianza de que sabe que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente y lo está haciendo con un bien, que es el bien de Atotonilco. Entonces decía el apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, que nadie quiere lo que no conoce, ni nadie ama lo que no quiere. Entonces, nuestra presidenta Liliana se ha estado preocupando para que la gente conozca a Totonilco, que quieran a Totonilco, que lo vean con ese amor que ella lo ve, para que lo cuidemos. Sí. Porque estas labores que se están emprendiendo no son del gobierno, son de la sociedad. Y entonces la sociedad tiene que estar participando, tiene que sentirse respaldada la sociedad en una presidenta que quiere a Totonilco y que nos transmite ese amor, y que nosotros ahora tenemos la obligación, pero es una obligación como ciudadanos, de hacer lo correcto y decir, oye, si yo también quiero a mis hijos, si yo también quiero mi hogar, si yo también quiero esto, pues tengo que preocuparme en que las cosas salgan y que mejoren, ¿verdad? Entonces sí, la conciencia va a ser muy importante por Atotonilco. Don Felipe, para cerrar este nuevo episodio, ¿qué significa para usted celebrar 496 años de historia de este gran municipio? No, es un triunfo, por ejemplo, el triunfo que estamos diciendo de que tenemos históricamente la primera mujer. Maiceros ese día nos dio la oportunidad de celebrar que ganaron un campeonato de fútbol. Entonces, las cosas cotidianas, Chío, Memo, las cosas cotidianas son las que te van dando y vas viendo cómo las empresas de Atotonilco se vienen distinguiendo, cómo la gente de Atotonilco ha ido aprendiendo cualidades y habilidades para ahora que triunfan en todo el mundo, porque te da gusto cuando te dicen fulanito está en Nueva Zelanda. Y que sea de aquí de Atotonilco. Sí. Fíjate que en España, fíjate que en Bulgaria, fíjate que en Holanda, fíjate que en Estados Unidos la cantidad de totonilquenses que tienen sus restaurantes y que tienen sus empresas. Y entonces esa situación nos llena de orgullo y dices, valió la pena ser de Atotonilco. Porque en Atotonilco se da esa característica que te anima, que te hace decir, bueno, es que yo puedo. O sea, ¿dónde tienes que triunfar? ¿En Atotonilco? Bueno, si tú quieres quedarte en Atotonilco, siempre lo vas a poder lograr y vas a poder cumplir tus sueños. Si tú decides irte, trabajar y decir, yo busco una oportunidad y voy a hacer, pero la raíz. Yo les vuelvo a insistir, la particularidad de la totonilquense es que somos cosmopolitas. Nosotros admitimos que la gente de fuera venga, triunfe, le ayudamos, como ayudamos a todo mundo, siempre son bienvenidos, siempre se van contentos cuando vienen de cualquier lugar del mundo y dicen, de Atotonilco me siento como en casa, es más mejor que en mi casa porque aquí soy apapachado, sí. Y entonces esa es la idea, que cuando tú llegas a otro lugar lo pones en práctica. Porque hay que recordar, Memo, Chío, que en muchos lugares el inferior nunca le habla al superior, que por honor, como ahora alguien metió que la institución presidencial y esa situación que divide entre un presidente y una sociedad, pues te quedas tú sorprendido porque eso no debe existir, todos somos iguales, y como lo hace Lili aquí en Atotonilco, y entonces esa situación la totonilquense llega y lo mismo le habla con afecto al patrón que al empleado. Entonces hace rodar de una manera muy práctica, muy cálida, la rueda de la producción. Y siempre vas a llegar y vas a encontrar con que los puestos directivos son atotonilquenses. Y gracias a que tenemos escuelas que los han preparado. Por ejemplo, el CECITEC, hoy salen gente profesionista que está trabajando y que está colaborando en muchos municipios de alrededor. Y recordar, tuvimos un gobernador, el gobernador Zavala, que cuando llega fue interino después de la Constitución de Jalisco, pero hizo algo muy valioso, Chío, Memo, que poco conocido. Él fue el creador de la educación técnica. Y ojalá un día demos una repasada de la historia y sería muy bueno que el CECITEC, aunque siga siendo CECITEC, pero pudiera llevar su nombre en recuerdo de una totonilquense que destacado. Dijo, vamos a hacer que los jóvenes aprendan más allá de las humanidades y que aprendan algo práctico. Y entonces reconociendo que en la vida cada quien
Dios nos puso para cada una de las cosas, ¿verdad? Felipe, desafortunadamente no podemos extendernos, y lo digo porque en verdad tanto Memo como yo nos tienes deleitadísimo. Como una clase de historia. Ajá. Bastante interesante, y yo me quedo con algo, Memo. Una frase que repetiste en algunas ocasiones es: la historia es la cotidianidad. Y entonces, si todos los que somos de aquí de Atotonilco fuéramos un poquito conscientes de esa parte, que todos desde nuestra trinchera estamos haciendo una historia. Si tú quieres la vamos a hacer pública, no pública, desde tu casa, pues entonces qué padre tomar como esa conciencia de que mi día a día es una historia, Memo. Sí, porque van a pasar otros años y van a estar hablando a alguien más que ya no sé si vaya a llamarse podcast, pero van a estar haciendo otra entrevista. Exactamente. De lo que fue la primera presidenta, de lo que hicimos cada uno de nosotros en lo particular o en lo público. Pero esto sí es algo que se quedar marcado en la memoria de todas las personas. Cada día es una oportunidad para seguir haciendo pues algo por Atotonilco. Sí, claro, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? O sea, basta con recordar, por ejemplo, en una feria del Vergel, cuánta gente se conoció y gracias a eso se casaron. Sí. Y hoy es una familia. ¿Cuántos lugares en una fiesta de 15 años que invitaste de repente y se conocieron a alguien? Entonces esta parte de la historia se convierte que nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia de barrio se convierte en nuestra historia de... Así es. Y entonces vas viendo por qué tuvimos el mercado pues era el suceso, el agua potable, cómo fue avanzando. Es que recordar todo queremos fácil, pero en aquella época, Chío, cuando descubren Taretan, y voy a decir la palabra descubre, porque cuando llegan y forman a Atotonilco, era con el sentido de los árabes. Acordar que los árabes estuvieron 800 años en España, y entonces sus fincas, todas eran igual, como palacios. Y aquí llegan y con todos los espacios lo abren. Entonces entrabas en puertas grandes, de inmediato un patio, las habitaciones alrededor, la cocina y luego una huerta atrás. Ah, ¿eso viene de los árabes? Sí, claro. Y lo ves en Alhambra. Digo que parece clase de historia, Chío. Y lo ves en Alhambra y entonces vas viendo cómo era el complemento. Y entonces, lógicamente, que el ferrocarril nos trajo progreso, nos quita espacio y luego la cristiada con la reconcentración nos manda gente que no esperábamos. Pero en aquella época, ¿por qué eran las huertas? Porque no conocíamos el baño. Entonces, ¿El qué? El baño. Para nosotros ahorita el baño es... Normal. ¿El baño de necesidad fisiológica o sí, el baño no existía. No, ninguno de los dos existía. ¿Cómo? Y entonces la gente era de otra manera. Y entonces atrás... No, pues sí, me imagino. Por eso eran las huertas atrás. Y luego pues tenían su pozo en el patio. Y luego van viendo el crecimiento. Y entonces, bueno, descubren Taretan y dicen, ¿por qué? Así como estamos regando desde Taretan las huertas, traemos una línea. Y entonces don Isidro Cervantes, que por eso está su lugar en la presidencia, don Isidro Cervantes hace una línea y lo meten a 3 lugares. Dejan una en la calle Calderón, otra en la pila del agua que se convierte posteriormente en un rastro, y luego la otra en la calle Hidalgo, luego la otra en lo que es la Plaza de los Patos. Y entonces la gente iba, y la otra en el mercado, para que lavaran sus productos y todo. Entonces tú ibas de tu casa con un baldecito y la llevabas a tu casa, porque ya los pozos de las casas ya no funcionaban. Y luego ya empieza paulatinamente a tener ya los servicios individuales, y luego sigue con que hasta 1965 tuvimos la primer calle empedrada y luego ya pavimentada. Entonces se van dando cosas de que nosotros nos da por pensar que siempre estuvieron así, y no. Todo ha sido una lucha, y ahora que tenemos una presidenta con una conciencia que dice el agua es lo principal para una familia, tenemos que hacer la lucha. Claro. Porque pues ves en muchos lugares, ustedes que tienen la oportunidad de salir, sobre todo en la zona de los Altos, siguen siendo igual. Van a un lugar por agua. Y aquí, afortunadamente, en nuestras casas podemos decir que a veces nos llega un chorrito, pero no llega, y se está mejorando y se está dando, pero no tenemos que salir. Y luego aprendimos el uso del baño y el drenaje,
y tenemos una forma de ser distinta gracias a los beneficios del agua. Y gracias a toda la gente que le giraba, pues, porque yo le doy gracias a Dios que vivo en esta actualidad, en esta época, porque me puedo imaginar con todo lo que ya nos contaste, cómo empezó todo y cómo vamos ahorita. Entonces, pues sin duda hemos tenido grandes avances en el municipio y yo estoy segura, Memo, que los vamos a seguir teniendo con la gestión de nuestra presidenta Liliana Padilla. Y Memo, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo creo que vamos a tener que tener un segundo episodio con don Felipe, porque es mucha historia, es mucha sabiduría la que nos está transmitiendo y sobre todo mucho amor por Atotonilco el Alto, y le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, don Felipe. Al contrario, el agradecido soy yo, muy amables. Gracias. Gracias, don Felipe. Al final es una retroalimentación de nuestro amor, de nuestro corazón por Atotó. Y por Atoto siempre tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Luego vamos a esperar aquí en un segundo episodio. Con mucho gusto Aquí. estaré. Muchas gracias. Porque hay muchas cosas, imagínense, cuánto tiene Atotonilco y hagan de su vida una historia. Así es. Gracias, don Felipe, gracias, Chío, y sobre todo muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. De verdad que este fue un episodio que transmite el amor por Atotonilco y como siempre lo vamos a decir, que viva mucho Atotonilco el Alto. Nos vemos hasta la próxima.